Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más entrar en contacto a través de estos medios que el Señor nos ha dado, a través de los medios tecnológicos, para continuar considerando su palabra, llevando el aliento que nuestras almas y el alimento que nuestras almas necesitan para este tiempo que el Señor nos ha dado, la gran oportunidad, el gran privilegio de estar viviendo. Hemos visto cómo la misericordia de Dios nos ha estado acompañando en todo este tiempo. Y quisiéramos, en esta oportunidad que regresáramos al segundo libro de Samuel, y nosotros quedamos en el capítulo número 5, el versículo número 6. Segundo libro de Samuel, capítulo número 5, el versículo número 6, y vamos a estar leyendo hasta el versículo número 10. Y así continuar con nuestra consideración en el Antiguo Testamento, nuestra serie del Antiguo Testamento. Vamos en el segundo libro de Samuel, el capítulo número 5 ya, versículo número 6. Y la palabra de Dios dice en esta sección de la siguiente manera, y vamos a leerla. Dice la palabra de Dios, segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. Invoquemos el nombre de nuestro Dios por medio de una oración. Padre, gracias damos una vez más por tu misericordia, por darnos este tiempo para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por confirmar tu presencia en medio nuestro en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir. Gracias por tu misericordia. Ahora pedimos que edifique nuestras almas con tu palabra. Por Jesucristo lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Pocas capitales del mundo han significado tanto para tantos como Jerusalén. En la actualidad, las tres religiones monoteístas por excelencia reclaman a Jerusalén como patrimonio de su herencia. Tanto los cristianos, los judíos naturalmente, como los musulmanes hablan de este lugar como un lugar importante para su fe. Los tres grupos, de hecho, al referirse a Jerusalén, usan el apelativo de Tierra Santa. Para la trascendencia del papel que jugará Jerusalén en lo que va a ser en lo sucesivo la revelación bíblica, la importancia de esta ciudad en lo que va a ser la historia bíblica, para el tamaño de la importancia que tiene Jerusalén en esta historia que conocemos como la historia de las Sagradas Escrituras, la narración de su conquista aquí en estos versículos que acabamos de leer es realmente discreta. Jerusalén se convertirá, en los capítulos que estaremos viendo y estudiando más adelante, en el centro de mando de la nación unificada. Jerusalén se va a convertir en el lugar de adoración, el templo que va a unificar la adoración
para toda la nación de Israel va a estar en Jerusalén. Esta ciudad de David, más que la ciudad de David, llegará a ser la ciudad de Dios. La ciudad anhelada por cada uno de los hombres y las mujeres que pertenezcan al pueblo de Dios, la ciudad de las peregrinaciones, la ciudad que había que ir, la ciudad que había que visitar, la ciudad donde Dios revelaba o había dado a conocer sus planes. Poetas cantarán de ella. Los salmos nos van a hablar de ella de una manera ideal. Los profetas harán de Jerusalén el foco de su profecía. Será invadida, será destruida, será restaurada. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo morirá en Jerusalén. Será el epicentro, Jerusalén, de la misión cristiana, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Las profecías que hablan de la restauración de todas las cosas usan el nombre de Jerusalén para referirse a ese nuevo tiempo, a esa transformación, a esa regeneración de todas las cosas cuando nos hablan de la nueva Jerusalén. Pocos lugares de la Biblia juegan un papel tan importante como este lugar de Jerusalén. La conquista de Jerusalén por David es en cierto sentido una cuenta pendiente para la nación como conjunto. Es algo que no se había logrado en su totalidad, ni siquiera en el tiempo de Josué, ni en el tiempo de los jueces. Aunque Josué había derrotado a Adonisedec, algo que vimos cuando estudiamos el libro de Josué, el rey de Jerusalén, que había hecho una coalición para confrontar a Josué, aunque Josué lo había derrotado en el campo de batalla, la ciudad seguía siendo una ciudad jebusea, porque la ciudad no había sido ocupada. El mismo intento por parte de la tribu de Benjamín para conquistar este territorio y ocupar este territorio no había sido logrado, no había sido alcanzado plenamente. Incluso también Judá, en su intento por ser esta una ciudad fronteriza entre la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, también no habían logrado, tampoco habían logrado ocupar la ciudad y que la ciudad llegase a ser netamente una nación o una ciudad de la nación de Israel. Seguía siendo una ciudad jebusea en el mismísimo medio de Benjamín y Judá. De hecho, nosotros leemos en el libro de Josué, el capítulo número 15, versículo 63, las siguientes palabras. Josué, el capítulo número 15, versículo número 63, dice el texto: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy, hasta el día en que se hizo la narración del libro de Josué. Ese territorio, como decíamos, fronterizo entre Benjamín y Judá, para ese momento no había sido alcanzado, ocupado, no era territorio judío, territorio de la nación plenamente. Los jebuseos seguían viviendo ahí, una tribu que debió de haber sido conquistada, una tribu que debió de haber sido desplazada porque estaba dentro del territorio de Canaán que Dios había señalado como la herencia para la nación de Israel. Así que cuando nosotros vemos a los jebuseos aquí en Jerusalén, estamos hablando de una misión no cumplida, de una misión incompleta, una misión que no se había llevado a cabo en su totalidad. En Jueces, por ejemplo, también capítulo número 1, Jueces, el capítulo número 1, en el versículo número 21 nosotros leemos lo siguiente. Jueces, capítulo número 1, versículo número 21,
dice las Sagradas Escrituras, hablándonos acerca de la tribu de Judá: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Bueno, en este caso, lo de la tribu de Benjamín. La razón por la que a veces se mencionaba Judá y a veces se mencionaba Benjamín es por lo que decíamos de que esta era una parte que quedaba entre las herencias de Benjamín y de Judá, y quien la conquistara y la ocupara llegaría a ser el dueño de ese territorio. Y tanto Benjamín como Judá habían fracasado en el tiempo pasado en desplazar a los jebuseos. Así que cuando nosotros llegamos aquí, estamos hablando de una tarea no cumplida. Cuando David es hecho rey, todavía está el jebuseo ahí habitando en Jerusalén. Jerusalén es una vieja factura sin liquidar. Jerusalén es una vieja factura sin cobrar para la nación de Israel. Es el claro recuerdo del fracaso de la nación. Es el claro recuerdo de la misión no cumplida. Es el claro recuerdo de no haber seguido las instrucciones de Dios. Las tribus se acomodaron a la vida de Canaán. Y en vez de conquistar a Canaán plenamente, Canaán conquistó a Israel culturalmente. Ellos entraron en el territorio de Canaán, pero Canaán entró en sus mentes. Y como había de esperarse, se hicieron débiles y se acomodaron al egoísmo y al tribalismo que los dejó fuera de los planes de Dios. De nada valía que Dios enviara juez tras juez. En su misericordia, la canaanización estaba metida en la cultura de quienes estaban supuestos a vivir como pueblo de Dios. Años y años, cada quien haciendo lo que bien le parecía. Años y años de rencores tribales. Años y años de guerra civil. Años y años de tiempo perdido. Jerusalén y el dominio filisteo es el recuerdo de la misión no cumplida. Es el recuerdo de la dureza de corazón. Es el recuerdo de la división en la nación. Es el recuerdo de conformarse al mundo en vez de ser conformados a la mente y a los planes de Dios. Imposible es, queridos hermanos, no vernos reflejados en muchos aspectos en esta realidad de la nación de Israel. Imposible no es pensar que nosotros mismos nos hemos canaanizado con la Canaán de nuestros días. Imposible es no pensar que también nosotros tenemos facturas sin liquidar en la obra de Dios. Imposible es no pensar que nuestra propia misión que Dios nos ha encomendado tiene múltiples aspectos no cumplidos. Imposible es no pensar que hemos sido tan egoístas en el desarrollo de nuestras vidas. Imposible es no pensar que siempre estamos listos para armar una guerra civil. Imposible es no pensar que siempre estamos listos para defender nuestro propio proyecto en vez de tener un proyecto común, un proyecto de nación, un proyecto de iglesia. Imposible es no pensar en el hecho de defender siempre nuestro proyecto de tribu en vez de tener un proyecto más grande. No hay mayor bien que nosotros podamos hacer a nuestra sociedad que ser diferentes, que vivir de una manera diferente, aun cuando esa diferencia sea una reprensión y una confrontación al estilo de vida del mundo. Si algo ha dejado claro la experiencia de estos días a la iglesia de Dios,
y que debemos tener comprensión nosotros de esto, es que nosotros podemos ir más allá a lo que habíamos hecho hasta antes de la pandemia. Dios ha sacudido los entretenimientos y los ídolos con los cuales la iglesia estuvo entretenida o ha estado entretenida por muchos años. Tanto fuera como dentro de la iglesia, Dios ha estado mostrando que las cosas esenciales estaban siendo descuidadas. Amados hermanos, amadas hermanas, sin lugar a dudas, el mundo cambiará, pero nuestra misión seguirá siendo la misma. Debemos colocar una vez más nuestros ojos en la conquista. Debemos colocar una vez más nuestros ojos al llamado inicial de Dios, al llamado inicial de las Escrituras, al llamado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ya muchos de ustedes habrán descubierto en sus vidas que de nada vale llorar, como dice un hermano, por la leche derramada, y que palo dado ni Dios lo quita. El tiempo perdido y el territorio no ocupado no se consiguen con autocompasión. Debemos volver a la conquista bajo la guía de Dios. Debemos volver a la conquista bajo la inspiración de la presencia de Dios, como vamos a estar viendo. Los que no fueron los niños de Dios, ahora deben de ser los jóvenes de Dios. Y los que no fueron los jóvenes de Dios, ahora deben de ser los adultos de Dios. Los que no fueron los adultos de Dios, ahora tienen que ser los viejos de Dios. Y los que no vivieron para Dios, ahora les llegó la oportunidad de morir para Dios. Pero tenemos que volver otra vez a la conquista. Tenemos que volver de nuevo a la esencia de los planes de Dios, fijarnos bien con qué hemos estado entretenidos y concentrarnos en el corazón de la misión, en el corazón del discipulado, en el corazón de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sin importar la situación en la que Dios nos ha permitido estar hasta este momento, que Dios nos haya permitido vivir hasta este momento, tenemos que aprovechar las nuevas oportunidades que se han de abrir en este nuevo tiempo. Por la gracia de Dios, somos lo que somos. Y debemos aprovechar esa gracia ahora para continuar con mayor ánimo hacia la conquista. Debemos retomar la misión incumplida para que se convierta en misión cumplida. Debemos iniciar un movimiento de reconquista concentrado en el significado del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos recuperar el terreno no ocupado? ¿Y cómo podemos recuperar el tiempo perdido en las diferentes áreas de nuestras vidas? Véalo usted como usted quiera verlo, el alcance que usted quiera darle. ¿Cómo podemos recuperar ese tiempo y ese terreno en nuestra vida como individuos, como matrimonio, como familia, como iglesia de Dios? ¿Cómo pasamos de la misión incumplida a la misión cumplida? Esta es la propuesta que quisiera traerle precisamente en esta oportunidad. Y lo primero que nosotros vamos a notar aquí en nuestra lectura, segundo de Samuel, el capítulo número 5, versículo número 6 hasta el 10. Recuperando el tiempo perdido y el terreno no ocupado. ¿Qué es lo primero que debemos de tomar en cuenta? Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que debemos de retomar la conciencia de la presencia de Dios en la ejecución de sus planes, la conciencia de la necesidad que tenemos de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestras comunidades.
Hemos ya hecho alusión al versículo número 10 en otras exposiciones de este libro de segundo de Samuel. Pero ha llegado el momento de que nosotros nos paremos por un ratito en este versículo número 10 y lo desempaquemos con más espacio, con mayor tiempo. Vamos a leer, dice este versículo: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Este versículo es la conexión con el espíritu de la conquista. Es el enlace con las palabras que nosotros encontramos en el libro de Josué, capítulo número 1, versículo número 5, cuando Dios dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. También Dios dice: nadie te podrá hacer frente. Es importante ver la relación. Las dos etapas más significativas en la historia reciente de la nación había sido el éxodo y la entrada en la tierra de Canaán. Moisés y Josué, estos dos grandes líderes en el pueblo de Dios. Aquí Dios nos recuerda que Dios había estado con Moisés, lo cual garantizó el éxito de su misión, y que Dios había estado con Josué, lo cual también garantizó el éxito de su misión. Y ahora nos dice que Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con David, lo cual estaba garantizando el éxito de su misión. Y dice el texto: iba engrandeciéndose y adelantando. Dios también estuvo con los jueces que Él llenó de su espíritu para que cumplieran el llamado al que Él les había llamado, lo que le había encomendado en el tiempo que estuvieron los jueces. Ahora pasamos a una nueva etapa. Ya no es el éxodo, ya no es la conquista, ya no es el tiempo de los jueces, es el tiempo de la monarquía. Pero ¿cuál va a ser el momento más brillante, o los momentos van a ser los momentos más luminosos de la monarquía? Van a ser los momentos cuando la presencia de Dios sea evidente en la vida de los monarcas. Y en este caso nos dice el texto que Dios estaba con David. Nada puede lograrse sin la presencia de Dios. Es la presencia capacitadora de Dios que trae el éxito en la misión de Dios. Dios había estado con los patriarcas. Dios había estado con José en Egipto. Dios había estado con Moisés en el Éxodo. Dios había estado con Josué en la entrada a la tierra prometida. Dios había estado con los hombres y mujeres que llenó de su espíritu en el tiempo de los jueces. Ahora Dios dice, o dice la Sagrada Escritura, Dios estaba con David. En el próximo sermón que estaremos predicando, Dios mediante, vamos a ver cómo David tenía conciencia de la presencia de Dios en su vida, y lo veremos consultando a Dios 2 veces para derrotar a los filisteos en lo que resta de este capítulo número 5. La presencia de Dios es la clave para el avance y para el progreso en los planes de Dios. ¿Cuáles son las cosas que han carcomido nuestra conciencia de esa necesidad profunda que tenemos de la presencia de Dios? Lo contrario a depender del poder de Dios es la autosuficiencia. ¿Nos hemos llegado a creer autosuficientes nosotros? ¿No nos ha estado mostrando Dios cuánto necesitamos depender de su poder y de su gracia? Aún nosotros leyendo en las Sagradas Escrituras que hombres como el apóstol Pablo se consideraban débiles para hacer la obra de Dios y decían: para esto, ¿quién es suficiente? La iglesia de nuestros días debe de arrepentirse y convertirse, venir a Dios,
en arrepentimiento por este orgullo y por esta conciencia de autosuficiencia, pensando que nosotros tenemos más recursos que las generaciones pasadas. Hemos llegado a pensar que quizás conocemos más que las generaciones pasadas. Quizás hemos llegado a pensar que tenemos más que las generaciones pasadas. Quizás hemos confundido que estar más en las redes sociales nos capacita y nos da más recursos espirituales que las generaciones pasadas. Hemos confundido la saturación de información con el poder de Dios. O simplemente, lo cual es sumamente grave, o simplemente no nos interesa experimentar el poder transformador de la presencia de Dios en nuestras vidas y por eso preferimos ignorarlo. Podríamos decir que casi estaría de más señalar que las Sagradas Escrituras nos dicen que el mismo Señor Jesucristo fue lleno de la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor. Notemos cuál es la faceta del carácter de Dios que el escritor bíblico quiere mostrarnos también aquí en este versículo, que él resalta en este versículo. Él dice que quien estaba con David era Jehová, Dios de los ejércitos. Esta forma larga del título dado a Dios aquí es muy llamativa. Nosotros estamos acostumbrados a la forma más corta, a la forma que es Jehová de los ejércitos. El mismo David la había citado en su enfrentamiento con Goliat. Recordemos esa parte en 1 de Samuel. Cuando en 1 de Samuel, el capítulo número 17, versículo 45, David dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David conoce las implicaciones de esta faceta del carácter de Dios. Para el momento precisamente también en que él estaba enfrentando a Goliat, lo que este nombre significaba para el combate, que Jehová es el Dios de los ejércitos. Él sabía lo que esto implicaba para ese momento de conflicto. En ese momento cuando parecía que Goliat tenía todas las ventajas. En ese momento cuando Goliat parecía invencible a los ojos humanos, dice David: mi Dios contra quien tú has hablado, mi Dios en nombre de quien yo vengo, es Jehová de los ejércitos. Aquí es donde está la clave del asunto. David sabía que Jehová de los ejércitos significa que Dios es todopoderoso, que no puede ser vencido, aquel que gobierna todas las huestes, incluidas las huestes filisteas, aquel que tiene el control sobre todos los ejércitos, sean de ángeles, sean de las estrellas, sean de los hombres, sean en la naturaleza. Este es el Dios que gobierna todas las huestes, incluidas también las huestes demoníacas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Jehová de los ejércitos es un nombre o es un título de Dios que reconoce el poder absoluto de Dios sobre los otros poderes. La fuerza absoluta de Dios sobre las otras fuerzas. No importa cuán amplias puedan ser estas fuerzas en el universo. David sabía que toda la parafernalia y toda la vestimenta de Goliat no significaba nada en comparación con el nombre del Dios de las huestes. El escritor aquí en 2 de Samuel 5:10 nos da una forma un poquito más larga que sin lugar a duda tiene el mismo significado de que Dios tiene el poder sobre los otros poderes, o mejor, que Dios es todopoderoso, como traduce también
la traducción de los 70, la traducción griega. Aquí la palabra Jehová de los ejércitos lo traduce por una palabra que se usa en el Nuevo Testamento aplicada al Señor Jesucristo, cuando habla también del Todopoderoso en el libro de Apocalipsis. Es la palabra Pantocrátor, que es una palabra griega que significa precisamente todopoderoso, quien sostiene toda la cosa. La versión de los 70 usa esa palabra aquí. Y el significado es precisamente que Dios es todopoderoso, tiene todo poder sobre los otros poderes, que Dios tiene la influencia suprema sobre las otras influencias. Jehová de los ejércitos. Dios es el soberano sobre todo lo que puede ejercer algún tipo de fuerza, influencia o dominio en su universo. Así lo dice las Sagradas Escrituras también. Salmo 24, versículo número 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Jehová, Dios de los ejércitos, llama las estrellas por su nombre. Llena los cielos con su tropa. Jehová, Dios de los ejércitos, manda a los ángeles como si fuesen llamas de fuego para que ejecuten su voluntad. Jehová, Dios de los ejércitos, llamó sobre Egipto toda clase de moscas para llevarlo como una plaga. Jehová, Dios de los ejércitos, envió miles de codornices al campamento israelita para darle de comer carne. Jehová, Dios de los ejércitos, envió avispas contra los enemigos de su pueblo. Jehová, Dios de los ejércitos, llama a la langosta para cumplir sus juicios. Jehová, Dios de los ejércitos, silba para llamar al ejército asirio para que salga a conquistar. Jehová, Dios de los ejércitos, levanta al león alado de Babilonia. Jehová, Dios de los ejércitos, es el mismo que también dice de Ciro: Ciro es mi siervo, y Dios mismo da fuerza al oso medo-persa. Jehová, Dios de los ejércitos, fue quien dio dominio al leopardo con 4 alas del imperio griego. Mismo Jehová, Dios de los ejércitos, llama la bestia espantosa de los 10 cuernos del imperio romano. Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, multiplicó las partículas de 5 panes y 2 peces. Jehová, Dios de los ejércitos, hace que los mejores peces entren un día en una red de uno de sus discípulos. Jehová, Dios de los ejércitos, es aquel ante quien los demonios tiemblan, diciendo: no nos envíes al abismo, no nos tortures antes de tiempo. Jehová, Dios de los ejércitos, es el que puede decirle a un pez con una moneda en la boca: ve y pica en ese anzuelo. Jehová, Dios de los ejércitos, dará un día la llave del abismo para que salgan todas las huestes demoníacas necesarias para traer el juicio de Dios sobre la humanidad incrédula. Es el Dios que está con su pueblo. Dice el texto aquí: Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con David. Dios es el poder detrás de los poderes. Y esto no escapa ni a ángel, por más poderoso que sea, ni a una nación, por más avanzada que sea, ni a una estrella, por más lejana que esté, ni a un pez, por más profundo que esté en el mar, ni a un asno montés, ni a un virus, ni a nada. Dios es el poder detrás de los poderes. Es el Dios en el que nosotros debemos de volver a confiar, el Dios de las huestes, Jehová, Dios de los ejércitos, su presencia y poder como la clave verdadera del avance de su obra en nuestras vidas y en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Y debemos recordar eso.
Ahora, para nosotros recuperar también el terreno perdido, el terreno no ocupado y el tiempo perdido, además de recuperar esta conciencia de la presencia de Dios, debemos también reconocer la importancia de la unidad del pueblo de Dios y la importancia de la persecución de un mismo objetivo. Y eso lo hemos repetido una y otra vez en varias de nuestras intervenciones. Ahora, el texto sagrado dice en el versículo número 6, entonces marchó el rey David con sus hombres a Jerusalén. Para nosotros completar esto, vamos a combinarlo con la lectura en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo número 11, versículo número 4. Y nosotros allá leemos en Primera de Crónicas, el capítulo número 11, el versículo número 4 dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Uniendo ambas narraciones, nosotros podemos darnos cuenta que los hombres de David en Primera de Samuel es todo Israel, en el caso de la narración de Crónica. En otras palabras, todos los hombres de guerra de la nación, un mismo corazón para alcanzar un mismo objetivo. Jerusalén era una ciudad estratégica para el tiempo de David y para la nación, el proyecto de nación que tenía David. Representaba también un punto neutral entre Benjamín y Judá. Y es ideal para ser la ciudad capital del reino, no Hebrón, sino Jerusalén. Porque aquí también tiene una ubicación geográfica que le permite protegerse de cualquier ataque. Por las condiciones geográficas que tenía o tiene todavía esta región donde está ubicada Jerusalén. Todos los hombres de guerra se unieron para lograr este objetivo de conquistar a Jerusalén bajo el liderazgo de David. Ahora no sería el intento de los hombres de Benjamín solamente. No sería el intento de los hombres de Judá solamente. Ahora es el intento de toda la nación bajo una nueva convicción de la presencia de Dios y bajo un liderazgo ungido por Dios. Toda la nación van para conquistar y ocupar un terreno que debió de haber sido ocupado cientos de años atrás. Es llamativo a lo que nosotros arribamos aquí. En 3 palabras nosotros podíamos resumirlo. Primero, unidad, liderazgo y presencia. La unidad del pueblo de Dios, el liderazgo llamado por Dios y la presencia de Dios. Este es el indicador de cosas buenas. No estamos hablando de cosas fáciles, pero buenas. La presencia de Dios encuentra sus canales operativos en las buenas decisiones del liderazgo y en la unidad del pueblo de Dios. La historia nos ha mostrado que pueblos unidos han seguido liderazgos injustos, como fue el caso de la Alemania nazi, por ejemplo, en tiempo de Hitler. Pero también nosotros hemos visto líderes buenos que el pueblo no ha despertado para seguirlos. Y nosotros mismos tenemos historia de eso. El mismo caso de la nación de Israel. El Señor Jesucristo fue crucificado por la nación de Israel. Fue rechazado el Señor Jesucristo, el líder de los líderes. Pero cuando nosotros encontramos un liderazgo enfocado en los planes de Dios, un pueblo unido y a Dios en medio de ellos, aquello, hermanos, será grandioso. Repito, cuando encontramos un liderazgo enfocado en los planes de Dios, un pueblo unido para perseguir esos planes de Dios, y Dios manifestando su presencia en medio de ese pueblo, queridos hermanos, esto será glorioso. Y ese ha de ser nuestro anhelo para este nuevo tiempo que hemos de enfrentar. ¿Cómo podemos llegar ahí? Debemos comenzar a desear estas cosas hasta que sea un motivo continuo de oración
algo profundo en nuestros corazones que nos duela no verlo hecho realidad. Hacer de eso un motivo de oración continuo. La presencia de Dios en medio nuestro. Líderes que estén concentrados en la esencia del programa de Dios y un pueblo unido para buscar la voluntad de Dios y la ejecución de sus planes. A eso se le llama ser visitado por Dios. Y debemos comenzar a anhelar eso. Una visita especial de Dios a nuestras vidas. Si vamos a recuperar el tiempo perdido y el terreno no conquistado, debemos reconocer que las tareas que debemos ejecutar no son sencillas de lograr, aunque no sean imposibles. Hay que tener valentía. Notemos lo que dicen los jebuseos en el versículo número 6. Dice el texto en el versículo número 6 que los jebuseos dijeron: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Estas palabras son las palabras de personas que se sienten bien seguros. De hecho, si había algo en lo que coincidían David, el ejército de David y los jebuseos, era en que Jerusalén era difícil de conquistar por las condiciones geográficas. Era una colina rodeada también de otros montes, y luego entonces sobre eso tienen la fortaleza, tienen las murallas. O sea, un ataque frontal iba a ser un fracaso, y eso había quedado demostrado por la historia. La tribu de Benjamín, la tribu de Judá, no habían podido todavía sacar a los jebuseos de ahí. Y de ellos están tan confiados que dicen: nuestra ciudad es tan segura que los ciegos y los cojos pueden defenderla. Hay otra cosa aquí también en la que coinciden David y los jebuseos y el ejército de David. Y es que la historia estaba a favor de los jebuseos. Ellos estaban confiados no solamente en la seguridad que tenía la nación, sino en que en tiempos pasados, tanto la tribu de Judá como la tribu de Benjamín habían hecho intentos y no habían logrado desplazarlos. Así que los jebuseos están seguros de que no se va a hacer lo que no se ha hecho, que es imposible lograrlo. No habrá faltado también en las filas quizás de la nación de Israel, especulando yo, quien recordara ese evento, esos momentos de fracaso, diciéndole: señores, recuérdense que 2 veces hemos intentado, o varias veces hemos intentado conquistar esta ciudad y no hemos podido conquistarla. No habrá faltado esa voz, quizás. ¿Qué puede hacer David para hacer lo que no se había hecho hasta ahora? ¿Qué podía hacer David para lograr lo que no se había logrado? ¿Qué podía hacer David para superar esa noción de que no podemos ir con un ataque frontal y rechazar esa idea de que esa es la manera de conquistar ciudades, yendo en un ataque frontal a las murallas, que usted sabe que va a fracasar? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros encontramos dos acciones que toma David como líder que nos inspiran y que han de inspirarnos a nosotros también para pensar en el tiempo que nos ha tocado vivir. Lo primero que David hace es establecer la estrategia de ataque. Note lo que dice este versículo, el versículo número 8 de 1 Samuel capítulo 5. Dice: y dijo David, aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Los jebuseos estaban seguros de que la ciudad no podía ser conquistada por David, usando medios
tradicionales, convencionales, haciendo lo que siempre se había hecho. Los jebuseos entendían que el principio que dice que aquel que hace siempre lo mismo obtendrá siempre los mismos resultados, ellos estaban seguros de que si se hacía un ataque frontal no iban a ser conquistados. Ellos esperaban ese ataque convencional, saltando las murallas. Y ellos dicen, nosotros le vamos a poner los ciegos y los cojos, y los ciegos y los cojos van a poder defender la ciudad, de tan difícil que es conquistarla. Y estaban en lo correcto en cierto sentido. Pero David cambia la estrategia. Y David dice, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal. Este es el canal que David usará, o que David está pensando, el canal en que los jebuseos metían agua a la ciudad. Algo que de seguro ellos tenían muy secreto. Algo que ellos tenían bien guardado. Y que posiblemente entendían que nadie más sabía. Cómo el agua llegaba al centro de la ciudad. Y ellos estaban seguros de que ellos podían soportar un asedio de muchos días, porque iban a tener agua para tomar, iban a tener comida, no iban a tener problemas. Y ellos dicen, David no va a entrar aquí, el ejército de Israel no va a poder entrar aquí. Así que entrar por este canal iba a ser realmente una hazaña sobresaliente. Si atacar la ciudad desde afuera era una misión perdida, entonces David dice, vamos a atacar la ciudad desde adentro, pero hay que llegar allá. David va a usar este canal como su caballo de Troya. David va a atacar la ciudad llevando hombre a hombre por ese canal, porque no podía pasar un ejército en una columna. Había que entrar uno por uno, porque era un canal para introducir como una especie de acueducto para llevar el agua a la ciudad. Entonces podía ir un hombre, luego el otro, y dice David, hay que subir por el canal, hay que cambiar la estrategia de ataque. No es tiempo, amados míos, de que nosotros analicemos y pensemos en nuestras estrategias como pueblo de Dios. Esto no puede parecer a nosotros quizás una acción sencilla, no lo fue. Lo que David hizo fue realmente algo desafiante, como vamos a ver más adelante. No es sencillo para nosotros como iglesia muchas veces quizás reevaluarnos y reanalizarnos, porque nosotros somos iglesias en la que cada hermano tiene la palma de la mano pintada en un blog. Y no es tan sencillo hacer cambios. No es tan sencillo porque de hecho nosotros podríamos encontrar sillas personalizadas en nuestras asambleas. Y eso hace que cada vez que vayamos a repensar nuestras estrategias y los cambios que tengamos que hacer, muchos se aferren a suposiciones y a las cuestiones como se han hecho siempre. Pero aquí fíjese que dice David, hay que hacer un cambio en la estrategia de conquista, aunque sea más difícil, más exigente, el que hiera a los jebuseos suba por el canal. Este es un buen tiempo para nosotros rediseñar nuestras estrategias y ver si existe otra manera más eficaz de nosotros alcanzar los planes de Dios. Debemos volver a pensar en el hecho de que nuestra mejor estrategia sigue siendo la gente. Son las personas. Es usted y quien está al lado suyo y quien esté al lado suyo. Solo hombres y mujeres, hombre a hombre, mujer a mujer, se puede pasar por ciertos canales para nosotros seguir avanzando en los planes de Dios. Pero hay algo más aquí que David hace. David desafía a sus hombres, estableciéndoles retos que exigían que sus talentos saliesen a flote. En el libro de Crónicas, el mismo capítulo número 11, versículo número 6, nosotros leemos lo siguiente, dice el texto. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe.
Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió primero y fue hecho jefe. Ahora nosotros sabemos cómo fue que subieron ya para conquistar a los jebuseos. Subieron por el canal. Y nosotros, alguien podría decir, bueno, pero señores, Joab ya era el general del ejército de David. No, recuerde que la relación de David por la muerte de Joab, por la muerte de Jonatán, había recibido un golpe. Y aquí estamos hablando ahora de un general para todo el ejército de la nación. Joab había sido el general de David de la parte de Judá solamente. Entonces David establece un reto pensando ahora en la nación unificada y en un nuevo general que probablemente David le iba a poner si hubiese surgido otra persona. David abre la puerta para que surja la oportunidad para un nuevo liderazgo, para un nuevo talento, para nuevos talentos. Y David abre el abanico y dice, el que suba y derrote a los filisteos, a los jebuseos, será hecho jefe. La tarea no era sencilla. Subiendo por el canal uno a uno, hombre a hombre, podría significar una muerte segura. Se requería de bastante agilidad y valentía. Aunque ellos están confiados, probablemente el ejército de los jebuseos, los hombres de guerra de los jebuseos, estaban puestos en la muralla, quizá mirando y burlándose. Estos hombres iban entrando para atacar la ciudad desde adentro. Y así es como Joab, hombre muy valiente. Nosotros decíamos en una de nuestras exposiciones pasadas que Joab era un villano que jugaba en el lado bueno, pero no debemos de dejar de darle crédito a Joab, a la valentía que tenía este hombre. Y él entra, dice el texto, es de lo primero que va a la cabeza con sus otros hombres y comienzan a atacar la ciudad y conquistan la ciudad. De esto nosotros podríamos aprender bastante. Cuánto talento de jóvenes hermanos y hermanas y no jóvenes se desperdician dentro de nuestras asambleas por falta de retos, por falta de emprender tareas en las que realmente Dios nos está diciendo son difíciles, pero se pueden lograr. Hay tantas cosas que no se han hecho y que nosotros podemos hacer. Hay tantos jóvenes que deben de aceptar este reto de servir a Dios. Tantos hermanos y hermanas que deben de usar su experiencia ya al tiempo que han llegado para servir a Dios, para entrar en la conquista, para hacer una tarea que no es una tarea de comodidad, pero que es una tarea a la cual Dios podría estarte llamando y a la cual Dios nos está llamando. Todos somos singularmente útiles en la obra de Dios. Todos. Y debemos aceptar este reto de comenzar a ver la conquista una vez más, de ver la reconquista una vez más de ese terreno no ocupado. También nosotros debemos señalar aquí que las Sagradas Escrituras, para nosotros poder recuperar el tiempo perdido, el terreno no ocupado, debemos seguir preparándonos para cosas mayores y no conformarnos con lo alcanzado. Mire lo que dice el texto en el versículo número 9. Dice, y David moró en la fortaleza y puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. En el capítulo número 6 vamos a ver que David lleva el arca a Jerusalén. Y luego vamos a seguir viendo que Jerusalén se convierte en la ciudad de los grandes proyectos. O sea, no era simplemente conquistar y ya. Aquí dice el texto, entró, la conquistó, moró en ella y comenzó a construir, a fortalecer, preparándose para cosas más grandes. Ahí tenemos que llegar, queridos hermanos y queridas hermanas. El centro de adoración de la nación. Sión, ciudad de Dios. El eje de las peregrinaciones futuras.
sería la ciudad de la unidad política, la ciudad de la unidad militar, cultural, religiosa de toda la nación. Jerusalén no solamente será una ciudad, será un ideal. David no se limitó solo a conquistarla como un fin en sí mismo. Se propuso fortalecerla para proyectos mayores. Hizo de la conquista la base de otras conquistas. Y así debemos de pensar. Debemos retomar este espíritu de no conformismo, de que tenemos que ir hasta Dan y Beerseba, que tenemos que ocupar el territorio tal como Dios nos los ha señalado, que la misión la ha establecido Dios. Y nuestra misión es más amplia e incluso más compleja. Id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos que retomar esa conquista. Me he preguntado varias veces, ¿qué tipo de iglesia seremos después de esto? ¿Cuáles serán nuestros mayores anhelos? No deberíamos anhelar nada más en nuestras vidas. No debería haber en nuestros corazones un anhelo mayor que el anhelo por la presencia de Jesucristo en medio de su iglesia, en medio de nuestra vida, en medio de nuestros ministerios. Y digo esto, queridos hermanos, con temor y temblor, porque también estoy metido en esta lucha de desear a Cristo más que cualquier otra cosa. Y cuando veo en mi corazón cosas compitiendo con eso, esto, queridos hermanos, es estremecedor. Pero es aquí donde nosotros debemos comenzar con nuestra nueva normalidad. Un anhelo ardiente por la presencia de Cristo. Una dependencia consciente en su presencia para lo que hemos de hacer, para lo que hemos de realizar. Reconocer que nunca nada se pudo lograr en el reino de Dios sin la presencia misma de Dios. Es esta verdad que estuvo en los patriarcas, que estuvo con José, que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, que estuvo con David, que debe de estar con nosotros. Es esta realidad que Cristo dice: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, en el cumplimiento de la misión. Nuestra oración debe de estar dominada por este anhelo de ahora en adelante. Una visita de Dios para nuestro nuevo inicio. La presencia de Dios en nuestras reuniones. La presencia de Dios en nuestros ministerios. La presencia de Dios en nuestras vidas, obrando para edificación y para salvación. Ha quedado demostrado, mis hermanos, para nosotros, qué es lo que tiene valor y qué no. El asunto no es el horario del culto. No hemos hecho culto en ningún horario. El asunto no es si la Santa Cena es en la mañana o en la tarde. No hemos hecho eso nosotros, por lo menos como iglesia. Estamos esperando el tiempo que podamos estar aquí físicamente. El asunto no es si son himnos, si son canciones contemporáneas. Si es coro o si son solistas. Si es piano o es con guitarra o si es sin ninguna de las dos. El asunto es si Dios está con nosotros, sí o no. El asunto es si anhelamos esta presencia de Dios para entrar en el avance verdadero del reino de Dios. Debemos comenzar a desear tanto la presencia de Dios que nos duela su ausencia. Debemos decir, con Moisés en Éxodo 33, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es importante esto, queridos hermanos, sumamente importante. También tenemos que tomar en cuenta de que nosotros no podemos volver a esta nueva normalidad sin autoevaluarnos, sin evaluar nuestros objetivos, sin evaluar lo que habíamos estado haciendo hasta antes de esto.
No es posible que nosotros regresemos donde estábamos y con la misma mentalidad, a acumular las mismas facturas sin liquidar. Debemos encontrar un canal por donde subir al discipulado verdadero. Debemos encontrar un canal por el cual subir a objetivos claros en conformidad a las Sagradas Escrituras. Usted no puede estar deseando simplemente venir otra vez a las reuniones públicas para volver a consumir sermones. Usted no puede estar anhelando salir de su casa para que nosotros regresemos a ser igual. Usted sabe que Dios le está dando la oportunidad y le ha dado la oportunidad hasta este momento para que usted sea un guerrero, alguien que emprende una acción de conquista. Todos ya a estas alturas debimos de darnos cuenta que predicar el Evangelio no es solo un deber, sino que es un gran privilegio junto con las circunstancias para predicarlos. Circunstancias que solamente Dios hace que sean posibles. Y esto es un privilegio. Piénselo bien. ¿Para qué quiere usted volver a salir de su casa? Si salir de su casa no va a significar nada para el avance del reino de Dios. ¿Para qué quiere usted volver a salir de su casa cuando se pueda salir con normalidad? Si esto no va a representar nada para la conquista a la que Dios nos ha llamado. Si va a salir, cuando llegue el tiempo de salir, salga con la noción de que encontrará un canal para subir al servicio y a la misión. Finalmente, mis hermanos, y esto es muy consolador para nosotros, pensar en Jerusalén es pensar no solo en un lugar, sino, como decíamos hace un rato, en un ideal de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Gálatas 4:26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de la cual hemos nacido. También dice Hebreos capítulo número 12, versículo 22: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y Apocalipsis capítulo número 3, versículo 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amados hermanos y amadas hermanas, esta no es nuestra patria. Algo que vimos con este fenómeno del coronavirus es que muchos países enviaron a buscar sus ciudadanos a otros lugares en vuelos de rescate para que ellos no tuviesen que enfrentar este tiempo fuera de sus hogares. Pues déjeme decirle algo. Esta no es nuestra patria y el vuelo de rescate está a punto de llegar. El que ha de venir vendrá y no tardará. E iremos a la patria celestial, a la nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios, donde habita Dios, donde está la presencia misma de Dios, donde hay paz, y esa paz es el mismo Cristo para nosotros, donde hay justicia, y esa justicia es el mismo Cristo para nosotros, donde reina la verdad, y esa verdad es el mismo Cristo para nosotros. Hacia allá nos dirigimos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo. Guíanos, Señor, en el poder de tu presencia, en el cumplimiento de tus planes. Por Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.
escucha el clamor. La creación espera su liberación. El día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción. Completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo